Buenos días, buen lunes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me acompaña Arturo Ávila, que es el responsable, director de comunicación social del grupo. Es el vocero del grupo parlamentario, y Raúl Bolaños, que es vicecoordinador del Verde. Estaban aquí, les pedí que me acompañaran. Pero estoy a sus órdenes. Me habían preguntado, Rodolfo y alguna gente, que quería una declaración o que me iban a preguntar algunas cosas, y preferí hacerlo aquí en el Chacalódromo, para que pudiera ampliarse cualquier interrogante, cualquier pregunta que tengan. Así es de que adelante, si tienen la lista, que me ayuden, por favor. Claro que sí, coordinador. Claro que sí. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Adelante, Margarita. Buen día, diputados. Coordinador, preguntarte sobre el tema de estas aseveraciones que hace Donald Trump en contra de la presidenta Sheinbaum. Pues primero la alaba y después le da su mazapanazo, porque dice que es adorable y que es una mujer inteligente, pero está paralizada por el crimen organizado, que le tiene miedo. Ya son 2 veces que le hace estas afirmaciones, y la presidenta dice pues que no se va a pelear con el que no quiere confrontarse, pero es tiempo de que le exija respeto, ¿no? Así como dice que la soberanía se defiende, pues ella tiene que defender su trabajo que está haciendo al frente como presidenta de nuestro país. Sí. Y la segunda, saber cómo los diputados y diputadas están financiando sus viajes que están haciendo a lo largo y ancho de la República Mexicana, promoviendo el voto del 1 de junio. Sí. ¿Cómo vamos a saber cuánto invirtieron? Sí. ¿Cuánto invirtieron, no solamente en los viajes, sino también en los folletos, en los carteles que están entregando? Y también si hay por ahí alguna consigna, alguna directriz que le hayan dado, porque allí donde yo vivo, en mi municipio, ya en muchas casas hay unos letreros que dice: la soberanía de México se defiende. Me gustaría saber si es mutuo propio de la ciudadanía, sí, o los comités, como siempre, que son muy adelantados, pues ya están haciendo ese tipo de propaganda. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, la primera pregunta, en efecto, donde Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, afirma que la presidenta Claudia Sheinbaum es encantadora. Yo creo que sí, tiene toda la razón, pero no solo, sino también inteligente y prudente. Y él afirma, en efecto, Margarita, que la presidenta pareciera tenerle miedo a los cárteles y que por eso no acepta ayuda militar de los Estados Unidos. La negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene que ver nada con el estado personal, con el estado de ánimo, con el estado del temor, sino que ella actúa en razón de las normas constitucionales que recientemente aprobamos en el 19 constitucional y en el 40. Es decir, Margarita, nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, no permite este tipo de ayuda del exterior por gobiernos extranjeros, porque la historia nos ha enseñado que el problema no es permitir que entren tropas extranjeras a nuestro territorio, el problema es cómo las sacamos. En el año 2000, recuerdo bien, el presidente Bill Clinton impulsó el Plan Colombia, que permitía el envío de tropas de ayuda militar a ese país para combatir el narcotráfico y la guerrilla. ¿Y qué pasó?
que la violencia se incrementó en Colombia y los problemas que se buscaba solucionar se agudizaron. Es decir, no se acabaron. También en el año 2020, hace 5 años, el presidente Trump, en su primera responsabilidad al frente del gobierno norteamericano, quiso aplicar un plan similar en Colombia y el rechazo nacional e internacional fue unánime. En nuestro país no se puede aceptar el ingreso de tropas extranjeras porque es anticonstitucional. Es violatorio a nuestra soberanía y no resolvería el problema que quieren confrontar. La oposición, lo que nosotros consideramos como solución, es lo que está aplicando actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum. Cooperación, colaboración y coordinación binacional para enfrentar binacionalmente a los cárteles internacionales de la droga, a los cárteles delincuenciales. Por eso el grupo parlamentario de Morena y del Verde es muy enfático, respalda a la presidenta en todas sus expresiones de no confrontarse con el presidente Donald Trump y de actuar con estricto apego a la Constitución que el constituyente permanente recientemente aprobamos en las modificaciones al 19 y al 40 constitucional. Respecto de la segunda pregunta, Margarita, los diputados por su propia cuenta, con sus propios recursos de las dietas, actúan para respaldar y ser solidarios en las tareas que tenemos en territorio. Todos actúan de esa manera y es encomiable y reconocible que así lo hagan, pero no hay recurso extra ni hay recurso más allá de lo que perciben de acuerdo con la ley. No hay pues un recurso especial para promoción o para estar insistiendo en la elección judicial o incluso en el acompañamiento a candidatos del mismo grupo parlamentario que son ahora temporalmente candidatos a puestos de elección popular en Durango y en Veracruz. Todo lo que se hace es con recursos propios del diputado o de la diputada. ¿Pero van a ser auditados estos recursos? Sí, pues son de ellos. Obviamente tienen que rendir las cuentas que la ley les establece en el momento de rendir su declaración, tanto fiscal como cualquier otra, pero es muy transparente todo su trabajo que desarrollan. Y la otra, sobre la soberanía, que están apareciendo pintas, me parece correcto que así se haga por quienes quieran defender la soberanía y que aparezcan con letreros de que la soberanía se defiende. Creo que es un sentir generalizado. Yo respaldo esas pintas que están surgiendo y felicito a quienes lo están haciendo, porque nunca hay que olvidar que la patria es primero. Adelante. Gracias a ti. Siguiente pregunta, coordinador Fernando Damián, de Milenio. Sí, Fernando. Gracias, buena tarde, coordinador, buenas tardes, diputados. No me pasa desapercibido, coordinador, su reconocimiento a la prudencia de la presidenta Sheinbaum ante las burlas o quizá provocaciones del señor Trump, pero la pregunta que yo le haría es si no hace falta un posicionamiento más firme ante estas declaraciones del presidente de Estados Unidos. Sí, Fernando, nosotros creemos que la presidenta está en lo correcto. Como legisladores, como miembros del Poder Legislativo, como un poder de la Unión, estamos de acuerdo con la actitud y la posición de la presidenta.
y esto le ha generado al país buenos resultados, así es de que debe de continuar así la presidenta. El Poder Legislativo sí expresa contundentemente que no se puede aceptar ninguna invasión, injerencia o actitud de carácter extraterritorial, de aplicar leyes extraterritoriales también en nuestro país. No se pueden admitir tropas extranjeras, soldados extranjeros, investigadores extranjeros, simple y sencillamente porque la Constitución no lo admite. Y la presidenta es cuidadosa de esta expresión constitucional que establece nuestra Carta Magna. Entonces, yo avalo que ella actúe con prudencia y el Poder Legislativo será enérgico en cuidar que se respete la Constitución y la ley. Sobre el tema FOBAPROA, dos preguntas, coordinador. Durante los últimos días han estado insistiendo los grupos parlamentarios del PRI y del PAN en la conveniencia de cancelar los pagos del rescate bancario y retan literalmente a Morena y sus aliados a aprobar una iniciativa de este tipo. En segundo lugar, la semana pasada, el jueves, si no mal recuerdo, el vicecoordinador de su bancada, Alfonso Ramírez Cuellar, y el diputado Eric Flores planteaban una comisión de la verdad para esclarecer las responsabilidades que hayan tenido los funcionarios que avalaron los pagarés del FOBAPROA. ¿Cuál sería su posición a este respecto? Que avalo lo que mis compañeros dicen. Vamos a revisar, de hecho, el grupo parlamentario en la próxima reunión plenaria, ese es uno de los temas que tenemos. El FOBAPROA es un expediente abierto porque el pueblo de México sigue pagando ese error grave. Se han pagado billones y faltan por pagar billones de haber el gobierno preferido rescatar a los de arriba que a los de abajo. Y yo creo que sí se requiere una comisión de la verdad para poder revisar todavía el grado de responsabilidad que adquirieron algunos que gozaron y algunos que disfrutaron o se apropiaron indebidamente de los recursos del pueblo cuando se trasladó la deuda privada en deuda pública. Así es de que hay que revisarlo. Yo no me niego a eso y creo que es un expediente abierto que debemos dilucidar con mucha seriedad y con responsabilidad. Gracias. Adelante. La siguiente pregunta, coordinador Francisco Rubio, del financiero Bloomberg. ¿Qué tal? ¿Cómo están, diputados? Coordinador, un placer saludarlos. En relación a lo del día de ayer, la reunión que tuvieron ustedes los morenistas. Yo pensé que no iban a hablar de eso. No, y se lo pregunto porque ayer también se envió una carta de la presidenta Claudia Sheinbaum y también la misma presidenta del partido, pues hablaban de que no iban a permitir el nepotismo. Ahí no sale raspada la familia, coordinador. Sí, no, miren, es normal, Fernando, tú, Paco. No, yo no me siento aludido. Creo que es correcto, yo lo acepto. Y ¿la familia? Creo que también todos tenemos que aceptarlo, es una decisión ya aprobada en el Consejo y todos tenemos que asumir la responsabilidad que esto implica. No hay problema, de nuestra parte se debe de asumir, aceptar y respetar. Hay muchos militantes y compañeros de Morena que agradecen mucho este gesto y esta decisión. Entonces no hay problema, hay que respetarlo, observarlo y acatarlo fielmente. Y no sé si entendí bien, pero también se acuerda borrar de los lineamientos el hecho de poder hacer proselitismo adelantado. Sí, creo que sí, ¿Sí se borra? Creo que está en los lineamientos generales, pero está impedido hacer proselitismo
hacer campañas adelantadas, hacer promociones personalizadas, espectaculares, todo está prohibido ya a partir de ahora, de ayer, y me parece correcto. ¿Y cuál sería la medida, cuál sería la sanción? En el caso de que se vulnere, se hace del conocimiento de la Comisión de Honestidad y Justicia, se hace un proceso y puede haber sanciones como la amonestación hasta la suspensión de los derechos políticos de cualquier militante. Y un último tema de lo que a mí me corresponde. Se ha manejado mucho de que la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, se acercó a la Embajada de España aquí en México a solicitar su doble nacionalidad. Su punto de vista. Sí, no estoy enterado de que ella haya hecho ese acto ante la Embajada española, pero yo tengo una muy buena opinión de la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller. No solo porque acompañó al presidente de la República en su gobierno como una mujer extraordinaria, capaz, inteligente, sino además porque en la parte final y en el inicio del nuevo gobierno ha actuado con mucha prudencia, sin espectacularidad, como una ciudadana más. Tengo muy buena opinión de ella, de su talento y de su intelecto, pero no sabría decirle porque no me consta y no podría ni negar ni afirmar que haya solicitado su nacionalidad española. En todo caso, es un derecho que ella puede ejercer o debe de ejercer si es el caso. Como dicen ustedes los abogados, aceptando sin conceder, no es congruente o no hay una incongruencia en el hecho de que el mismo López Obrador en un video aparecen los dos, creo que por Yucatán, en la península, con unas ruinas en donde el mismo López Obrador le atribuye que fue ella la de la idea de que el gobierno de España ofreciera disculpas justamente por la conquista. Ahora se acerca. Yo lo que he visto siempre, Paco, es congruencia en Beatriz Gutiérrez Müller. No le atribuyo ningún gesto distinto. Y seguramente ella puede explicar sus razones, si es que así fue. Pero tengo la mejor de las opiniones de una mujer inteligente, proba, capaz, muy buena escritora y que entregó una parte de su vida al país, incluso a costa del cuidado de su familia. Yo le tengo admiración a esta mujer, a Beatriz Gutiérrez. Usted que ha tenido mucho acercamiento con ella para conocerla tanto, para decir que es inteligente y proba, ¿cree que Beatriz Gutiérrez Müller estaría en la disposición de jurarle lealtad al rey de España? No lo sé, tendría que preguntárselo a ella. Y no tuve tanta cercanía como me hubiera gustado. Conversamos esporádicamente cuando me reunía con el presidente en las salidas o en el saludo, pero no más allá. Me hubiera gustado mucho porque hubiera aprendido mucho de ella, estoy seguro. Gracias. Saludos. La siguiente pregunta, coordinador, de Gerardo Mejía, de Latinos. Gerardo. Coordinador, preguntarle sobre el tema de la reducción de la jornada de 48 a 40 horas. Rubén Moreira lo que menciona son dos puntos sobre esa propuesta. La primera dice, pues se tenía que ir a un periodo extraordinario. Y la otra dice, se requieren estímulos fiscales y apoyos por parte de la Secretaría de Hacienda a pequeñas y medianas empresas para evitar que colapsen en su economía. La segunda pregunta que le quiero hacer es sobre esa iniciativa, se lo había mencionado la semana pasada, sobre esa iniciativa que presentó Leonel Godoy el 30 de abril para
que se derogue el párrafo sexto del artículo 97 de la Constitución para que la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia no se contraponga con el 94. O sea, se quedó como ahí perdido ese artículo antes de la reforma judicial. ¿Era necesario seguir promoviendo ese tipo de cambios cuando ya estaban a un mes de la elección? Sí, bueno, es una decisión de un legislador, en este caso Leonel Godoy. En el periodo de sesiones, Gerardo, ya lo presentaré mañana, el balance legislativo, se presentaron casi 800 iniciativas de 800 diputados y diputadas de los grupos parlamentarios. Seguramente él tiene sus razones, el legislador Leonel Godoy. Yo afirmo que no hay necesidad de modificar la Constitución para observar la reforma que hicimos, dado que en uno de los transitorios establecemos que todo lo que se oponga a la reforma quedará derogado. Y esa es una técnica legislativa que siempre se ha seguido y siempre se ha observado. Pero el diputado Leonel Godoy tiene su derecho a plantear cualquier reforma, así como cualquier legislador o legisladora hacerlo. Ahora la comisión que él preside pues tendrá que reunirse y deliberarlo y en su caso aprobarlo si es que lo consideran pertinente. Bien, y sobre el tema de la jornada de 48 horas. Ese es un compromiso que yo me alegro mucho que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, haya ratificado su compromiso de la semana de las 40 horas, aplicarla de manera gradual antes del 2030. Me alegra mucho porque es una gran demanda de los trabajadores del país. Nosotros vamos a avalarla, aunque habrá una especie de, yo diría, parlamento abierto, aunque no se dice así. Creo que esta discusión que se hará entre todos los sectores, los empresarios, los líderes, los trabajadores, va a ayudar mucho a enriquecer el dictamen que tenemos ya aquí en la Cámara de Diputados. A mí me parece que es un compromiso que la presidencia no podía dejar a un lado, porque ahí sí ha actuado con congruencia. Creo que inicia en junio esta serie de pláticas, diálogo, que se sostendrá en la Secretaría más bien en el Senado de la República, o creo que en la Secretaría de Trabajo, más bien en la Secretaría de Trabajo, porque la Comisión del Senado ya no tocó el tema. Entonces creo que Marat, el secretario de Trabajo, anunció esta serie de mesas de diálogo para la reforma de las 40 horas. Y sobre la propuesta que hace Moreira de los estímulos fiscales. No tiene problema, hay que revisarla. A mí no me gusta descalificar ninguna propuesta. Y sí tiene razón en el sentido de que en la aplicación de las 40 horas los que sufren más son los pequeños, medianos empresarios, las pymes, aquellos que tienen una tienda, aquellos que tienen un negocio, aquellos que tienen un hotel pequeño, aquellos que tienen un restaurante pequeño, sí sufren más, porque al obligarlos a que solo 5 de los 7 días o 5 de los 6 días se trabaje y lo demás se pague con horas extras o con turnos extraordinarios, a ellos sí les afectará. Hay que escucharlos a todos, tenemos que escucharlos a todos, esa es nuestra obligación y no precipitarnos. Por eso viene este diálogo que empezará en junio y terminará en julio. Creo que es más de un mes de debate, de deliberación y de análisis económico, actuarial, social, de lo que implica esta aplicación gradual de las 40 horas en materia laboral. Y ya por último le preguntaría sobre, para que no quede como efeméride del 25 de marzo, ¿han tenido alguna visos o alguna señal de la Fiscalía de Morelos
para hacerles llegar el expediente o una nueva carpeta de investigación de Cuauhtémoc Blanco. Se lo pregunto porque parece que el miércoles hay reunión de la instructora, me parece, y van a ver lo de Alito Moreno. Entonces nada más saber si usted sabe algo de eso. No lo sé, pero seguramente por la autonomía que goza la Fiscalía de Morelos hará lo propio. Y yo creo que vamos a revisar qué hace esta comisión que se reúne en los próximos días, no sé con qué objeto. Aquí el joven diputado Raúl es parte de la subcomisión de examen previo y seguramente él tendrá... Hay reunión de la Comisión Jurisdiccional. A ver. Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos citados a reunión de la Comisión Jurisdiccional, no la sección instructora, para el día jueves 8 del presente mes. No hay ningún tema como tal relativo al expediente del senador Alejandro Moreno. Esperemos a ver qué es lo que informa el presidente de la propia comisión, quien es el que ha venido informando a medios que abordará el tema del senador Alejandro Moreno, pero hasta ahora en el orden del día no hay un tema como tal. Y en cuanto a la Fiscalía de Morelos, nosotros seguimos en espera de que envíe el expediente. Gracias, Gerardo. ¿Quién más? Maxi. Tiene. Traigo porra y no soy de Morena. Maxi. Traigo porra y no ando en mitin, ¿eh? ¿Traerías más? Morena. Diputado, usted ya tocó el tema de lo del consejo de este fin de semana, pero al final de cuentas, en Morena le quitaron uno de los transitorios donde se obligaba a suspender cualquier acto que sea considerado como promoción proselitista, personalizada, para el caso de quienes aspiren a puestos de elección popular. ¿Es sano que Morena haya quitado este artículo cuando la presidenta les está diciendo, y la propia ley electoral vigente dice que ningún servidor público, estamos hablando no solamente de funcionarios en el gobierno federal de cualquier nivel, sino también legisladores de cualquiera de las cámaras, haga una promoción personalizada? Digo, lo vivimos con el caso de la senadora Chávez, ¿no? Sí, bueno, va a ser la segunda vez que les conteste. Aunque sea la ya me tercera. la habían preguntado, pero lo voy a hacer por respeto a usted, Maxi. Gracias. Sí, en efecto, se suprime en la discusión de ayer, en el documento final, tiene usted razón, se suprimió el segundo transitorio. La justificación de la Dirección Nacional es en virtud de que era repetitivo, ya que estaba establecido en el principio rector de los valores democráticos que ayer mismo se aprobó. ¿Qué decía? Lo recuerdo porque lo traigo a la mente. Yo participé en un desayuno temprano y luego escuché todas las deliberaciones más tarde en el Consejo. Pero el segundo transitorio decía, Maxi, las personas, representantes, servidores públicos, protagonistas del cambio verdadero y militantes de Morena suspenderán cualquier acto que pueda ser considerado como proselitista, de promoción personal o personalizada. Es lo que decía en términos generales. Y el principio rector de los valores democráticos a los que se refiere la dirección y que yo repito y retomo, dice, principio rector, es el principio rector de los valores democráticos, insisto. Morena impulsa la construcción de una democracia verdadera en sus órganos internos, en los que la elección sea realmente libre, auténtica y ajena a grupos o intereses de poder, corrientes o facciones. Los encargos públicos deben ser fieles al mandato popular para que la población pueda decidir de manera directa sobre los asuntos que le incumben.
se respeta la voluntad del pueblo, se prohíben los actos anticipados de campaña y se rechaza toda práctica de la vieja política, como el acarreo, el reparto de despensas, la manipulación y la coacción del voto. Es decir, Maxi, aquí se concentra todo este esfuerzo que contenía el segundo transitorio y se aclara con mucha seriedad el propósito y el alcance de tal disposición. Ese se aprobó, este principio rector. Okay. Adelante. Entonces, es aplicable la ley para quienes no respeten, digo, porque Sí. la ley electoral también lo establece. Sí, es y por lo aplicable. que vimos en el caso de la senadora Andrea Chávez, pues la ley se la pasó por un lado. ¿Usted estaría por aplicar esta ley electoral a todo aquel, Sí, a todos. sin importar que sea su partido? Mire, yo le he dicho en algunas otras ocasiones, hoy lo repito, a mí me ha parecido inusual, incluso excesiva, la campaña desatada contra Andrea Chávez. Es impresionante. Yo nunca había visto a una mujer sometida tan cruelmente por redes, medios, personas, intereses, partidos adversarios. Nunca había visto a una mujer tan vilipendiada, tan atacada, tan fuertemente cuestionada. Tengo una opinión muy positiva de ella. Es una joven talentosa, es una joven brillante, que seguramente va a hacer caso de los lineamientos y que no va a estar y no ha sido particularmente orientada esa decisión que ayer aprobamos en el Consejo para ella, sino va a haber 17 estados que renueven su gobernatura, 500 diputados, en este caso 300 distritos, y creo que es una prevención a tiempo la que el Consejo ayer definió, una prevención para no violentar el espíritu democrático de Morena, pero sobre todo para no violar la ley electoral. En efecto, Maxi, la ley electoral prohíbe campañas anticipadas y la ley electoral prohíbe el uso de dádivas, promesas, recursos o cosas que distorsionen la contienda. Así es de que es correcto que todo mundo se someta a estos lineamientos. Todo mundo, independientemente de si son o no de Morena, porque aunque sean del PAN o del PRI, si hacen actitudes y campañas precipitadas o anticipadas, también van a ser sancionados, porque es la ley la que lo previene, independientemente que un partido lo reitere y lo ratifique. Lo que sí es la diferencia es que en el caso de nepotismo, Maxi, es a partir del 2027 para Morena. No se podrá acudir a esta figura para presidentes, diputados, regidores, y se prohíbe hasta el 4º grado que un familiar pueda sustituir al que esté en funciones. En el caso de Morena es a partir del 27, en el caso del PRI, incluso del Verde, del PT, la legislación se aplica hasta el 30. Esa es la única diferencia que es muy profunda que ahora ocurre. Nosotros a partir del 27 la aplicamos, el resto de partidos puede aplicarla hasta el 2030. Ok. Y es que tengo otros 2 puntos. Teuchitlán, MC pide que las investigaciones se hagan sin tintes políticos. Sí, me parece muy bien. ¿Qué opinión le merece? MC es un partido que está en formación, en consolidación. Yo conozco a su dirigente nacional, que por cierto le mando a su fundador un abrazo a Dante Delgado, que está convaleciente y que yo lo estimo bastante. A Dante Delgado le mando un abrazo.
Y creo que tiene razón su dirigencia de que se haga sin tintes partidistas o políticos. Pero ¿cómo garantizarlo? Confío en que el fiscal general de la República lo haga. Realmente, Maxi, el fiscal Gertz Manero ha actuado con mucha neutralidad. No se ha metido a pleitos partidistas, ni tampoco ha actuado como instrumento político de persecución de nadie. Confío en su actitud jurídica, su conocimiento profesional del derecho, y estoy seguro que no podrá él confundir lo que es una actitud partidista de lo que es la aplicación de la ley. Va a aplicarse la ley, ya lo había dicho él, a mí no me sorprendió. Yo creo que va a ser, es el primer punto del iceberg de lo que puede suceder en Jalisco. Todos demandábamos transparencia y deslinde de responsabilidades, pues ya empieza a presentarse. Hay que esperar que las investigaciones confirmen lo que en los medios ha surgido de la probable responsabilidad del presidente municipal de Teuchitlán, lugar donde estaba asentado el rancho Izaguirre. Oiga, ¿van a trabajar ya? ¿Se definió si van a trabajar en conferencia la ley de telecomunicaciones? Porque en el Senado, pues, en estos días van a iniciar estas reuniones donde se van a escuchar a las voces. Sí, Maxi, creo que no va a ser parlamento abierto, pero va a haber una especie de conversatorio, así lo denominaron ellos, conversatorio, y dura casi un mes. Así es de que va a ser muy interesante. Incluso nosotros estamos planteando que trabajemos en conferencia, diputados y senadores, para un poco allanar los términos y buscar una ley que pudiera ser consensada de manera correcta. Yo tengo mis observaciones que las he hecho llegar, pero va a ser un conversatorio y que empieza, creo, en mayo y termina en junio. Oiga, ¿y cuántas observaciones ha hecho usted? Algunas, se los dije algún día. Sí, pero solamente mencionó algo que no sé. Algo, así lo voy a dejar. Después le doy copia, deje mandárselas formalmente y le doy copia. Pues patria ya, copia para todos. Pronto, no se desespere, Maxi. Oiga, una última, ¿qué sabor de boca le deja a usted como integrante del Poder Legislativo el hecho de que hoy se sepa que hay 26 candidatos, algunos de ellos vinculados al crimen organizado y otros que se les puso en la lista de pase sin cumplir ese requisito de la calificación que se necesitaba? Yo tengo un sabor de boca de reconocimiento a los comités que dentro de un universo de miles, estos 20 se filtraron, pero creo que estos 20 no van a pasar, es lo que creo. Pero eso jurídicamente, jurisdiccionalmente, políticamente no van a pasar, es lo que creo. Independientemente de los comités, esto no deja ver que realmente... Es que no quiero decir que fue el Senado, porque bueno... Perdón, independientemente de los comités, de dónde salieron, esto no quiere decir que al final de cuentas en el Senado, porque fue la sede donde se hizo todo ese proceso, se pateó el bote sin revisar qué llevaba dentro. No, yo creo que sí se revisó. Entonces, es más, se revisó de manera profesional. Mire, yo conocí y conozco algunas de sus integrantes, y déjeme decirle, a todos les digo, cuando reciben la solicitud, ellas y ellos solicitan a la Fiscalía General de la República y a los órganos de las Procuradurías se les informe si hay algún asunto pendiente de ley contra quienes se inscribieron, y respondieron que no
que no había ningún elemento que hiciera presumir que no tenían la elegibilidad o la idoneidad. Entonces el comité no puede conocer a los 5,000 o los 10,000 que se inscribieron, y menos conocerlo en 8 días que tenían el plazo o 15 días. Por eso se allegaron de información solicitando a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías de los estados que les informaran si había algún elemento que presumiera la conducta irregular o presumiera conductas antijurídicas que los pudiera invalidar, y respondieron que no. De eso estoy enterado. Entonces, aquí es una responsabilidad compartida. También fue de los dos. Estoy enterado que tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo hubo este tipo de circunstancias que son errores humanos. ¿La filtración de candidatos? Y estoy seguro que no van a pasar. Van a ver, o sea, la propia ciudadanía, aun cuando el tribunal, que es el único que puede invalidar su registro, es el único, el tribunal, en este momento, Maxi, el único que puede invalidar un registro de un candidato es el tribunal, que es máxima autoridad en materia electoral. Pero si se persistiera y si fuera una elección, la ciudadanía es muy inteligente, no va a votar por ellos. Oiga, usted dice que sería imposible en poco tiempo revisar a más de 5,000, a más de 10,000 expedientes. O sea, ¿no se apresuró esta reforma? No se apresuró. Es una reforma extraordinaria. Era sí, pero por ejemplo, impostergable. La justicia se encontraba al mejor postor. La corrupción era inevitable y la corrupción era insoportable. Lo que ahora estamos dando paso es a un nuevo sistema de justicia en México, y yo estoy muy contento porque por primera vez la población va a elegir a sus jueces, ministros y magistrados. Gracias, diputado. Gracias a usted, Maxi. Ahora Felipe Barrera de ABC Noticias. Felipe. Diputados, buenas tardes. Diputado, en este tema de la elección judicial, pues sí es muy lamentable y todos en muchos sectores se está criticando esta situación. Sí. ¿Quién falló? ¿Cómo es que se filtraron personajes de dudosa reputación? Sí. Y si esto, la pregunta es, ¿repercutirá esto, diputado, en el proceso que se está desarrollando para el 1 de junio? Sí. Porque también aquí baila aunada esta pregunta. Tienen buenas intenciones de que resulte un éxito esta elección, pero lo que se está viendo en la calle pues, se ve distinto, diputado, desánimo de la gente, sí. Incredulidad, porque gobiernos van, vienen y el tema de la impartición de justicia pues sigue dejando mucho que desear. Yo al menos en lo personal he visto promoviéndose, por ejemplo, aspirantes a jueces en Tlalpan, cuando su zona de convivencia es, por ejemplo, en Gustavo Amadero. Incluso platicando con esta persona, este personaje que desea ser juez, pues dice que no comprende esa situación. Los recursos son muy pocos, la gente no les hace caso. Entonces, continúa todavía el buen propósito. Bueno, el propósito lo existe, pero la idea de que va a resultar nutrida la votación el 1 de junio, diputado. No quiero hacerle el adivino. No me gusta, a pesar de que soy de rancho, no me gusta hacerle al adivino de rancho. No quiero adelantar si va a ser copiosa, no me atrevo, porque es una elección inédita. Tiene complejidad por el número de boletas por las cuales se tiene que elegir al juez, al ministro, a la integración del Tribunal de Disciplina Judicial. No, Felipe, vamos a ver, es la primera ocasión, nadie sabe qué va a resultar, pero yo sí tengo optimismo, tengo confianza, yo voy a ir a votar y yo le pido a todos los que nos ven y escuchan que vayan a votar, que se van a tardar 5 minutos, 10
sí, pero vale la pena invertir esos minutos en la democracia para elegir a nuestros jueces, ministros y magistrados, y que los ministros, magistrados y jueces sepan que el voto popular es el único que los puede llevar a una responsabilidad en la que tienen que actuar rectamente y sin extravíos para la población. Entonces sí tengo mucha confianza. Habrá garantías de quienes puedan ser electos, pues que sean gentes ajenas a intereses económicos, intereses del crimen organizado. Ese es el propósito, y yo confío en que un 99.9% son gente de bien, que quiere al país, que son buenos abogados, abogadas y que están pensando en ser impartidores de justicia honestos, rectos, que no desvíen ni inclinen la balanza por dinero, por intereses económicos. Diputado, disculpe que vuelva al tema de la carta de la presidenta Sheinbaum. A juicio de usted, ¿qué detectaría o qué ha visto la presidenta Claudia Sheinbaum para enviar una carta de esa naturaleza? ¿Están perdiendo el rumbo algunos militantes? Perdón, diputado, porque pues va muy claro, va muy directo en la carta. Habla de excesos, habla de lujos, habla de arrogancia en muchos casos de militantes de Morena, que son figuras muy notorias. ¿Qué detecta usted en su bancada, diputado, en torno a este llamado, esta carta que envía la presidenta Sheinbaum? Y preguntarle de paso si ante la ropa de marca, camionetotas, de lo que habla la carta de la presidenta Sheinbaum, dejaremos de ver eso aquí en el basamento de San Lázaro. Mire, lo que yo detecto en el grupo parlamentario es alegría, es solidaridad y es mucho compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum. La carta ya había sido adelantada en la sesión del Consejo Nacional, si mal no recuerdo, de agosto o septiembre, por allá. Entonces, lo que hizo ella es retomar un ideario en el que cree, junto con nosotros, y que quiso hacer del Consejo, del conocimiento del Consejo, para que se tomara una decisión obligatoria. Es una buena carta y expresa la fortaleza de un movimiento que ella tiene que conducir, aunque ha pedido licencia como dirigente. Como presidenta de la República no se le olvida su ideario y usa su nombre y usa su influencia política en el país para decirle a los militantes de Morena: continúen por esta ruta para continuar manteniendo la confianza de los ciudadanos. Eso es lo que hace, prevenir cualquier conducta que la gente nos pueda cuestionar, y por eso yo estoy contento, tranquilo y satisfecho de esa carta y de que se haya aprobado por unanimidad el día de ayer en el Consejo Nacional de Morena. Diputado, por último, entiendo que no es usted adivino, pero hay indicios de que algunos militantes de Morena, ante la reforma constitucional en torno al nepotismo, que vayan a ir a abanderar a otros partidos. Habla para el PT y Partido Verdes hasta el 2030, en Morena 2027. ¿Esto no habrá fuga de militantes, diputado? Bueno, no lo sé. ¿O qué ha percibido usted, diputado? Porque de alguna manera, pues... No, yo he percibido que se van a mantener la mayoría, pero tampoco impide eso que usted dice. En todo caso, es libre cualquier militante de cualquier partido de asumir una actitud que crea conveniente. Pero yo espero que todos los aliados, Verde, PT y en este caso Morena, actúen en congruencia y con responsabilidad. No lo sé. ¿Está cohesionada Gracias. su bancada, diputado? Sí, estamos cohesionados, unidos, alegres y aquí luchando por el país y por la patria. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos después.
¿Cómo? ¿Moctezuma? Tenemos dos preguntas más, diputado. Que tengo ahorita una reunión, me están esperando, pero bueno, a ver. Ok, esa distancia. No. Para el diputado Ávila. A ver. ¿Cómo garantizará Ávila, Morena que sus militantes y servidores públicos respeten la prohibición de actos anticipados de campaña, considerando que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que ese tema no le corresponde a ella? Ya lo dijo el coordinador, es el mismo punto, es decir, el artículo segundo transitorio repetía un lineamiento ético que se aprobó el día de ayer por el Consejo Nacional, así es que me parece que es muy claro. Incluso yo les diría que el principio rector es aún mucho más fuerte que el artículo segundo transitorio. Hay una claridad absoluta y yo creo que ahí los que están tratando de alimentar algo que no es son los de la derecha. Muchas gracias. Claro. Diputado, a mí me faltaron 3 preguntas. No, Déjalas para mañana, Margarita. No, es relacionado con el FOBAPROA. ¿Qué significa que está el expediente abierto? Porque el jueves pasado Eric Flores decía que tienen la lista de los que se beneficiaron con el FOBAPROA y que podrían llamarlos a comparecer o a algún juzgado porque eso no se cierra. Entonces me gustaría saber cuál es el significado. Hay que revisar. Esta comisión de la verdad suena atractivo, no lo hemos decidido ni tampoco lo hemos resuelto en el grupo parlamentario, pero todo lo que tenga que ver con el FOBAPROA es un expediente abierto. Ajá, y al diputado Bolaños Cacho preguntarle que si ellos se van a acoger al 2027 o se esperan hasta el 30 para ir acorde pues aquí a Morena y al PT. Nosotros vamos a hacer lo que la ley establece y nosotros vamos a hacer lo que la ley establece y el diputado Monreal fue muy claro que hay marcos normativos que obligan a los partidos a ceñirse a ese marco normativo y el Partido Verde tiene muy claro que tiene autonomía y que se va a ceñir a lo que la ley establece. Muchas gracias. Pero sí, es decir, lo que quiere decir es que ellos sí van a ir hasta el 30 en el caso del nepotismo. Gracias. Qué bárbaros. El verde sí. Bueno, pero se rompe la alianza. Pero se rompe la alianza, bueno. No se rompe la alianza, pero cada partido tiene autonomía. El PT y el Verde tienen autonomía. Esto solo aplica para Morena. Morena no va a asumir ninguna actitud de nepotismo, pero en el Verde y en el PT tienen libertad como aliados y ellos tomarán su decisión en el momento que la Constitución diga. Pero Morena entonces no podría respaldar a un candidato del Verde o del PT. Morena va a mantener su alianza. Por ejemplo, en Zacatecas. No lo sabemos hasta el momento que surjan. Morena tendrá que decidirlo. Yo no soy dirigente de Morena, no soy ni siquiera miembro del Consejo. Soy un modesto diputado y a veces coordino mi bancada.